Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a una entrevista más de Consalud.es. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Díaz Varela, presidente de AESEG, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, para hablar sobre el papel de la industria del genérico, ¿no? en esta pandemia de coronavirus. Buenas, Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Pues aquí estamos deseando conocer un poco cómo habéis de alguna manera participado, ¿no? O cómo habéis afrontado esta crisis sanitaria. Y me gustaría, como primera pregunta para empezar, ¿no? Saber de alguna manera cómo se ha mostrado este sector, el sector del medicamento genérico, para hacer frente o cómo ha contribuido a esta crisis sanitaria causada por la COVID-19. Bueno, yo creo que evidentemente se ha demostrado que somos un sector clave para una situación como esta, ¿no? El ejemplo más práctico es decir que de la lista de casi 400 medicamentos que la Agencia Española del Medicamento definió como esenciales, pues el 70% tienen presentaciones genéricas. Por tanto, cubrimos de una forma fundamental la necesidad inmediata de suministro que hubo de una serie de medicamentos, ¿no? Y además, añadiría que a todo esto a un coste súper eficiente, porque el 96% de esos medicamentos estaban por debajo de 10 euros, incluso casi el 70% de esos medicamentos estaban por debajo de 3 euros de coste, ¿no? Por tanto, creo que se ha demostrado que somos una industria fundamental, como he dicho, clave para una situación como esta pandemia. Uh-huh. Me llamó la atención hace unas semanas, ¿no? Que hicisteis una presentación de un informe, de un estudio de cómo habéis de alguna manera participado, ¿no? en esta crisis y cómo habéis contribuido, que de alguna manera también estáis contribuyendo o fomentando, ¿no? Ensayos clínicos, estudios clínicos sobre tratamientos para la COVID-19. ¿Cuál ha sido el papel, ¿no? De alguna manera de los medicamentos genéricos en este ámbito? Bueno, es obvio que como esta era una enfermedad no conocida, pues lo primero que se ha tenido que hacer es intentar encontrar tratamientos que ya existiesen, que ya estuviesen en el mercado y que pudiesen solucionar o mejorar el tratamiento de esta situación, ¿no? Del COVID. Por tanto, en este caso, pues la mayoría de ensayos clínicos iniciales que se han planteado con moléculas antiguas. Y aquí hablamos pues desde hidroxicloroquina, que ha sido muy famosa, pero también de acitromicina, de darunavir o de otros antiinfecciosos que han participado en distintos ensayos clínicos. Y la mayoría de estos medicamentos ya tienen medicamento genérico en el mercado y, por tanto, las compañías de genéricos nos hemos puesto a disposición de los distintos centros o de los distintos ensayos que se han ido planteando en España y en muchos casos pues o hemos suministrado producto para los mismos o hemos ayudado a financiar alguno o incluso hemos donado el producto para algunos de los tratamientos. Uh-huh, uh-huh. De alguna manera también se ha demostrado, ¿no? que con esta crisis, ¿no? Los medicamentos genéricos, ese papel clave que tienen, ¿no? Ese como actor o como clave dentro del sistema sanitario, que han dado pues, abastecimiento de medicamentos en un momento en el que, pues por circunstancias, ¿no? Pues podía llegar a haber desabastecimientos y se ha demostrado ese papel, ¿no? Crucial de abastecer y de hacer sostenible el sistema sanitario. Bueno, yo creo que ha sido fundamental y sin ninguna duda se ha demostrado que tener eh, empresas fuertes de medicamentos genéricos y que además en su gran mayoría tienen plantas de fabricación en España y por tanto una capacidad de respuesta mucho más inmediata que si la fabricación pues, viene de lejos, ha sido fundamental. De hecho, hemos estado en todo momento coordinados con la Agencia Española del Medicamento, que han ido incluso dictándonos cuáles eran las necesidades puntuales o las puntas de demanda de los productos y hemos ido adaptando la fabricación para estas necesidades, ¿no? Por tanto, creo que ya digo, que sin ninguna duda hemos sido una red de seguridad para abastecer el mercado español y más en una situación en la que en muchos casos pues, medicamentos de fuera han tenido restricciones de importación o de exportación de sus países de origen, ¿no? Por tanto, todavía ha sido más importante el tener los medicamentos fabricados en principio en España. Luego es verdad que aunque hubo primeros problemas iniciales con Europa, también se solucionó, o sea que el hecho de tener fabricación
ya sea en España o en Europa, ha sido fundamental para solucionar el tratamiento de muchas de estas urgencias. Ha habido problemas en la producción, se ha visto resentida, entiendo, porque ha habido una alta demanda y digamos que el cierre de fronteras también ha perjudicado, ¿no?, al acceso de materias primas y demás, ¿no? Sí, hemos sufrido muchas tensiones. La verdad es que, como decías tú, ha habido restricciones de materias primas, especialmente conocido el caso de la India, que es un gran suministrador de materias primas y que cerró la exportación a un listado de productos y, por tanto, pues productos tan conocidos como el paracetamol, pues evidentemente si uno de los principales fabricantes de la India deja de suministrar materia prima, pues pasan dos cosas. Una, hay escasez y segundo, suben los precios del resto de fabricantes. Por tanto, ha tenido esos dos impactos, ¿no? La dificultad de suministro y también el problema de precios. Pero eso ha pasado también con los transportes, que también se han incrementado muchísimo. Al haber muchos menos aviones, pues, o muchos menos barcos circulando, pues los costes de transporte han subido. Y también nos ha pasado pues, con nuevos gastos que quizá no teníamos tan consolidados como ha sido todos los temas de seguridad y en particular el tema de los EPIs, que igual que al resto de la población, pues nos ha costado más de lo necesario conseguirlos y además a un coste muy alto. Y por tanto, bueno, yo creo que gracias a los stocks de seguridad y a la flexibilidad de las producciones hemos conseguido, a pesar de todo esto, mantener el suministro a farmacias y hospitales y, como decía antes, a un coste muy eficiente. Se ha mantenido el precio, además a pesar de aumentar ese coste de producción, ¿no?, se ha mantenido el precio de los medicamentos. Por desgracia no tenemos esa flexibilidad y evidentemente el precio se ha mantenido y en una situación de pandemia seguramente lo hubiésemos mantenido igual, pero la realidad es que los precios son fijos y no podemos cambiarlos sin autorización del Ministerio de Sanidad. Pero sí es verdad que muchas materias primas han subido mucho los precios y hemos tenido costes adicionales, incluso algunos indirectos, como son en temas de organización del trabajo. O sea, hemos tenido que reducir los turnos de trabajo para que hubiese menos gente en las plantas al mismo tiempo, no coincidiesen en los vestuarios para evitar, pues eso, las distancias, para garantizar las distancias de seguridad. Todo eso ha generado sobrecostes que no han podido revertirse o reflejarse en el precio final del medicamento, que sigue siendo el mismo que ha sido siempre. Y para finalizar un poco, ¿qué oportunidades o qué lecciones también habéis aprendido a raíz de esta pandemia y de cara al futuro? Bueno, me hace gracia que uses esas dos palabras porque, sinceramente, más que oportunidades, creo que debemos sacar unas lecciones aprendidas, ¿no?, de esta situación. Yo creo que lo principal es que apostar por genéricos y por la producción nacional es apostar por la seguridad en los suministros y en costes eficientes. Por tanto, creo que hoy las autoridades españolas lo han visto muy claro, pero bueno, eso se tiene que reflejar luego en las medidas que a futuro se tomen. Creo que se ha demostrado también que somos una herramienta para reducir los desabastecimientos, es decir, que los genéricos pueden ser la solución. También, sin ninguna duda, el hecho de evitar los procesos de subasta o de concursos excluyentes o exclusivos, pues en una situación como esta hubiese sido dramático si muchos de esos medicamentos hubiesen estado solo en manos de un fabricante y no tener la amplitud de laboratorios que tenemos hoy en día suministrando, porque eso sí que hubiese generado una tremenda situación de desabastecimiento y si además ese fabricante es de un país lejano, en la mayoría de estos casos asiáticos, que seguramente tendrían otras prioridades, ¿no? Por tanto, yo creo que eso ha sido una muy buena lección y bueno, también hay que tener claro que para garantizar todos estos suministros y, como decíamos, esta red de seguridad, pues también hay que tener precios razonables, ¿no?, con una rentabilidad razonable y adaptarlos a veces con un poco más de flexibilidad a las nuevas realidades, ¿no? Hemos tenido incrementos de costes significativos en esta situación, pero llevamos teniendo incrementos de costes significativos hace tiempo, como el mismo IPC que aplicamos cada año a nuestros empleados, pues evidentemente eso no se refleja. Hace más de 10 años que no hay una revisión de precios
ni una modificación del umbral mínimo de precios. Yo creo que estas son cosas que deberemos abordar en los meses siguientes. Pues muchas gracias por tu tiempo, Raúl, y gracias a ustedes por seguirnos a través de consalud.es.